informativo. Amables televidentes, bienvenidos. Iniciamos una nueva semana de labores en el noticiero de la Asamblea Nacional. Esto es nuestra asamblea a través de la televisión legislativa del Ecuador, en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en Cuenca, nuestra señal abierta. Y también nuestra señal en internet en vivo.asambleanacional.gov.es. ¿Qué tal, Betis? ¿Qué tal, Fabricio? Amigos, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero Nuestra Asamblea, el informativo de la televisión legislativa del Ecuador. Como siempre, un gusto compartir con ustedes como cada tarde. Para el día de hoy estaremos dialogando en primera instancia con el doctor Fabián Solano, quien es miembro de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, asambleísta por el Movimiento País, para conocer detalles sobre cómo esta organización política procesará el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de Código Orgánico Integral Penal. Y de igual manera, el concejal del Distrito Metropolitano de Quito, Freddy Heredia, estará con nosotros para hablar de temas de la ciudad y de temas culturales. Aquí comenzamos. La Asamblea Nacional inició oficialmente el trámite del proyecto de ley para el cierre de la crisis bancaria de 1999. La iniciativa fue remitida la semana anterior por el Ejecutivo con el carácter de económico urgente. La Comisión de Desarrollo Económico del Parlamento escuchó este lunes los criterios de varias autoridades en torno al contenido del proyecto. La Comisión de Desarrollo Económico, tras conocer el contenido del proyecto de ley para el cierre de la crisis bancaria de 1999, recibió al superintendente de Bancos y Seguros, Pedro Solines, quien precisó que existen dos tipos de deudores. 510 deudores con 2.558 operaciones vinculadas con un monto de 2.455 millones de dólares. Este grupo no será beneficiado de la ley. En el siguiente grupo están 2.825 deudores con 5.005 operaciones, cuya deuda asciende a 2.693 millones de dólares. Para este segundo grupo habrá un plazo y un interés. Se acordó de que sea el 5% a 5 años, con las connotaciones y referencias que hizo la ministra de Finanzas de los préstamos que otorgaba el Banco de Fomento. La Comisión de Desarrollo Económico también recibió a la ministra de Finanzas encargada. Este plazo y estas tasas, sí queremos mencionar que obedecen inclusive a la política pública en cuanto a cuál ha sido la tasa más baja que se ha podido establecer en créditos productivos. Tomó en cuenta otro de los puntos del proyecto de ley, el destino de los activos de la banca cerrada, que es la transferencia de 19.900 bienes para darles un uso productivo. De su lado, los deudores de buena fe plantearon una reprogramación del saldo restante a un plazo de 10 años con 3 años de gracia. Tras las exposiciones, las autoridades se refirieron a las inquietudes y opiniones de los integrantes de la comisión. Prohibido olvidar, señoras y señores, prohibido olvidar, pueblo ecuatoriano, quienes fueron los causantes de ese feriado bancario, porque tienen nombres y apellidos y tienen partidos políticos también. De ninguna manera pueden quedar cabos sueltos que luego resulte en la impunidad y el no castigo de tanto de los accionistas y banqueros que fueron responsables de la quiebra de estas instituciones financieras, como de todos los funcionarios públicos que posteriormente tuvieron a su cargo el manejo de las mismas. Al final existió coincidencia en sancionar a los responsables de la demora de la solución de este problema. Incluso se recordó que existe un informe de la Contraloría que detecta indicios de responsabilidad penal. En su último enlace ciudadano, el presidente Rafael Correa destacó la importancia del proyecto para eliminar los rezagos que aún persisten tras la caída de los bancos hace 15 años. El mandatario comentó además los términos del veto parcial al Código Penal y su posición sobre la situación legal del asambleísta Clever Jiménez. Durante su último enlace ciudadano desde la provincia de Morona, Santiago, este fin de semana, el presidente de la República, Rafael Correa, adelantó que hasta el término de este año se pondría punto final a la crisis bancaria de 1999, gracias al envío a la Asamblea del proyecto de ley en esta materia, que tiene el carácter de económico urgente. El 99% de esa crisis bancaria se acabará
si todo va bien, en diciembre del 2014. Así, hasta el mes de abril se cobrarán las deudas de quienes fueron responsables de la crisis, mientras que los afectados, denominados deudores de buena fe, tendrán un plazo mayor para finiquitar el pago de sus obligaciones. A los cuales se le ha dado plazo hasta, porque le dimos 5 años, así está el proyecto de ley, ¿no? Ojalá lo acepte la Asamblea, es decir, hasta el 2020 sería, ¿no? O 2019. 2019. El mandatario además se refirió en torno al veto al Código Orgánico Integral Penal, remitido a la legislatura el pasado jueves. La Asamblea ha hecho más de 300 observaciones, modificaciones, hemos aceptado la mayoría, por ahí le hicimos una última revisada y hemos hecho unas 70 observaciones, muchas de ellas técnicas. En torno al artículo 146 sobre la mala práctica profesional, que no fue motivo de objeción, el jefe de Estado enfatizó que la norma establece claramente las causales para determinar la infracción al deber objetivo de cuidado. La mera producción de resultados no configura infracción, la inobservancia de leyes, resultado dañoso, se analizará en cada caso la diligencia, o sea, están todos los cuidados para un justo balance. Finalmente, y respecto a la asambleísta de Pachacuti, Clever Jiménez, quien en su momento denunció que el presidente Correa planeó su rescate desde el hospital policial el 30 de septiembre del 2010, el mandatario reiteró que se falsearon los hechos. O sea, si esto le pasa a uno de ustedes, yo tengo credibilidad, tengo cómo defenderme. Si uno le pasa a alguno de ustedes por la mala fe de un asambleísta, se van presos, les pueden arruinar la vida. La semana última, en la audiencia de casación, la Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia de 18 meses de prisión en contra del legislador de Pachacutic, dentro del juicio que el presidente Correa interpuso por el delito de injurias. En la Asamblea continúan las reacciones de los legisladores a los 73 puntos que fueron vetados por el presidente Correa en el proyecto de Código Penal. Los temas más comentados se relacionan con adolescentes infractores, mujeres embarazadas, seguridad social y género. Entre las 73 observaciones formuladas por el presidente Rafael Correa al texto del Código Integral Penal, varios son los temas que a criterio de los legisladores del oficialismo demandarán una profunda discusión. Entre ellos, los criterios para la separación de las personas que ingresan a los centros de privación de libertad. La Asamblea Nacional aprobó que se dividan por sexo, identidad sexual y género. El presidente lo que ha dicho es que se han dividido simplemente por sexo y por orientación sexual, lo cual sí provocaría algunas discusiones de carácter conceptual y también de entendimiento social de cómo se desarrolla toda la diversidad y la construcción de identidades en este momento. La implementación de un registro de infracciones cometidas durante la adolescencia, siempre que el adolescente haya sido sentenciado por delitos con pena privativa de libertad superior a 10 años. El implementarse ese registro significa, en términos criollos, antecedentes penales. El incremento de la pena por la falta de afiliación a la seguridad social de los trabajadores por parte del empleador. El veto plantea la privación de libertad de 1 a 3 años, cuando el delito apenas será tipificado como contravención con hasta 30 días de prisión. Nos parece que es una sanción bastante dura, pero que en todo caso merece bastante discusión, porque no es que a la gente, al empleador le estamos dejando sin tiempo para poder pagar estas obligaciones, sino más bien tiene 48 horas a partir de la notificación. En el caso de no cumplir en ese plazo, se procedería ya al cumplimiento de un delito. Y lo que tiene que ver con privación de libertad en caso de mujeres embarazadas. Un centro de privación de libertad para el desarrollo y el crecimiento de ese embarazo no brinda siempre las mejores condiciones. No obstante, hay también coincidencias en cuanto a que las observaciones al código serían mínimas en relación a la amplitud del texto. 73 observaciones de un código que tiene más de 1000 artículos no es ni siquiera el 10% de observaciones. Trascendió que la Comisión de Justicia se reunirá esta semana para elaborar el informe no vinculante que luego será elevado al Pleno de la Asamblea. Finalmente, el artículo 146, que tipifica el homicidio culposo por mala práctica profesional, no fue objetado por el Ejecutivo. Los asambleístas de gobierno justificaron la decisión argumentando que el texto es claro, aunque un sector de los médicos insiste en cuestionar el alcance de la normativa. Pese a la insistencia de determinados grupos del sector de la salud, el artículo 146 del Código Integral Penal sobre el homicidio culposo por mala práctica profesional no fue motivo de veto por parte del presidente de la República. Respecto de ello, existe conformidad entre los legisladores oficialistas. Porque creemos que con el artículo que se planteó, y ese era un criterio coincidente con el Ejecutivo, se encuentra un adecuado equilibrio. Un equilibrio entre los derechos de los médicos que ejercen de manera responsable su profesión
y también con las personas que han tenido que lamentar la muerte de un familiar o la pérdida de un sentido o la pérdida de algún miembro de su cuerpo por mala práctica profesional, de tal manera que en eso no existe cambios. Es así que el texto no se modifica, quedando tal cual como lo aprobó el Pleno de la Asamblea de la siguiente manera. La persona que le infringir un deber objetivo de cuidado en el ejercicio o práctica de su profesión ocasione la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Más adelante señala: será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años si la muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas. La misma norma destaca varios parámetros que posibilitan determinar la infracción, como la inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas y otros. Creemos que esta ley se va a ir implementando paulatinamente y que es el texto que se debatió y se discutió. Creemos que es la mejor propuesta y en tal medida llamamos a tomarlo en esa forma, ¿no? Es preciso recordar que mediante una carta, representantes de los médicos solicitaron al presidente de la República la objeción del artículo 146, tras la aprobación del Código Penal en la Asamblea. El pedido no pasó y ahora son otros los temas vinculados al veto presidencial que deberá analizar el Parlamento. La bancada de Alianza País se reunió este lunes para hacer un balance del texto del veto parcial al Código Integral Penal. Los asambleístas de gobierno discutieron varias observaciones que serán analizadas el miércoles por la Comisión Legislativa de Justicia. Conocer y analizar el contenido del veto parcial del Ejecutivo al Código Integral Penal fue lo que motivó la reunión del bloque del Movimiento País la tarde de este lunes. Sobre todo lo que es la parte de género y lo que es la parte de las mujeres embarazadas, y hay algunos artículos, hay más las objeciones sobre forma, no de fondo, pero sí hay algunas cosas que hay que topar internamente y sobre todo tenemos que discutir entre nosotros. Reuniones que son necesarias, dicen, para lograr consensos antes del debate en el Pleno. ¿Para qué? Para no tener inconvenientes luego en el Pleno, sino que vaya consensuado por los 100 asambleístas del país, se vaya viendo bien las cosas y se haga conocer en el Pleno para el resto de compañeros de asambleístas. Aunque adelantan que el análisis de la objeción presidencial no representará mayores diferencias internas. No vemos realmente mayor inconveniente. Yo pienso que son temas que en el conjunto del tratamiento del Código Orgánico Integral Penal, en muchos de los casos se pasaron. Y en algunos casos hay el tema de una coma, de una I, de una O, y los temas que indudablemente se nos hace llegar como un aporte para que haya un mejor Código Integral Penal, nosotros lo vamos a recoger, de tal forma que nos allanaremos en la mayoría de los temas que el señor presidente ha vetado. Cabe anotar que la cuenta regresiva arrancó. La Comisión de Justicia tiene plazo hasta este viernes para entregar su informe no vinculante respecto al veto. Se convocaría a reunión en principio para este miércoles. De manera que con toda seguridad será el miércoles o el jueves que tengamos la reunión en la comisión y analizaremos estos temas del veto, ¿no? Tras lo cual el tema deberá ser analizado en pleno hasta mediados de febrero, en cumplimiento de los 30 días que establece la norma, una vez recibida la objeción del Ejecutivo. De hecho, amables televidentes, muy difícilmente la Asamblea Nacional ocupará los 30 días que señala la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa para evacuar el veto parcial al proyecto de Código Orgánico Integral Penal, tomando en cuenta que para el 10 de febrero próximo está previsto el inicio del receso legislativo constitucional. En esta ocasión será de 19 días, los 15 primeros de este 2014 y unos días más que quedaron rezagados del ejercicio legislativo del año anterior. Frente a ello, queremos conocer cómo ha evolucionado el debate al interno del Movimiento País con uno de sus integrantes, el asambleísta Fabián Solano, quien es representante de la provincia de Bolívar de la Alianza Lista 35, Partido Socialista, la Lista 17, y además es miembro de la Comisión Legislativa Especializada de Justicia y Estructura del Estado. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Buenas tardes, un saludo cordial a todos los televidentes. Efectivamente, como usted lo ha manifestado, hemos recibido como Asamblea Nacional la semana anterior el veto parcial al Código Orgánico Integral Penal, haciendo uso de su potestad constitucional y legal. El presidente de la República, de colegislador, ha vetado parcialmente un veto que lo hemos tomado, vuelvo a repetir, de la mejor manera. Obviamente somos parte de un proyecto político que empujamos hacia el socialismo del buen vivir. Una de las herramientas importantes para este proyecto político ha sido darle a la patria un Código Orgánico Integral Penal eficiente, expedito, moderno, luego de que no ha sido tocado por más de 70 años.
Refiriéndome al tema del veto parcial del presidente, vemos que en un código que tiene aproximadamente 800 artículos, más las disposiciones derogatorias y transitorias, el presidente ha hecho un veto parcial aproximadamente a 73 artículos. Viene a ser más o menos el 10% de la composición del proyecto de Código Penal. Del proyecto de Código Penal. O si hablamos ya en términos internos, sería un 8% a la parte de los artículos y el porcentaje adicional, ese 2% a las disposiciones reformatorias y transitorias que tiene este cuerpo legal. Particularmente, vuelvo a repetir, veo que las leyes se deben alimentar de mejor manera. La Constitución es muy sabia en este tema de tener la participación también colegislativa del presidente, porque definitivamente, por más que se ha hecho un esfuerzo enorme dentro de la Asamblea, por más que esta iniciativa que vino desde el Ejecutivo ha estado más de 2 años en la Asamblea Nacional, en octubre cumplió 2 años de este proyecto, que fue debatido y discutido y aprobado en segundo debate en diciembre, y realmente vemos con mucha satisfacción que se va aportando, se va mejorando el texto del articulado a través del veto también parcial del presidente. Yo quiero referirme particularmente a temas fundamentales e importantes y que la ciudadanía entienda. Esto no es una invención exclusiva del legislador. El legislador tiene que adecuar las leyes a las realidades nacionales y particularmente a los mandatos constitucionales. La Constitución es la ley de leyes, es la norma fundamental del Estado, y en esa Constitución establece una serie de situaciones que la actual ley penal no contemplaban anteriormente, y también fundamentalmente al mandato del pueblo. En mayo del 2011 hubo una consulta popular que la ciudadanía mayoritariamente aprobó, y particularmente quiero referirme que en esa consulta popular, además de luchar contra la inseguridad, que eran temas fundamentales y que contemplan en este Código Orgánico Integral Penal, hay el tema de la afiliación a la seguridad social, ¿no? Porque es un tema que definitivamente aquí en la Asamblea aprobamos como una contravención, con una pena de días de prisión, ¿no? El presidente le eleva a la categoría de delito. Le ha elevado a la categoría de delito, y obviamente la explicación es clara y precisa, que es un clamor popular, un clamor que fue aprobado, vuelvo a repetir, en una consulta popular, que esto ha pasado a ser una infracción penal calificada como delito, con una pena que va de 1 a 3 años. Pero viene a ser la misma pena, haciendo una analogía que tiene, por ejemplo, quien infrinja el artículo 146 del Código Penal sobre homicidio culposo por mala práctica profesional. ¿No es desproporcionada la pena en esa, si hacemos esa comparación? De ninguna manera, porque realmente quitarle la vida al trabajador, y particularmente como socialista, yo estoy plenamente de acuerdo a este tema, que ha habido centenares, miles de trabajadores que han sido explotados y que definitivamente de una u otra manera los empleadores no les afiliaron a la seguridad social. Y aquí les estamos dando todas las salvaguardas, ¿no? Y en el veto consta esta situación, que definitivamente tienen la obligación legal de afiliarle en los primeros 30 días de haber sido contratado el trabajador por parte del empleador, y que adicionalmente incluso se les da un plazo, que si luego de los 30 días no afiliaron, tienen un plazo de 72 horas para ponerse al día con las aportaciones a la seguridad social y definitivamente salvarse de caer en el delito penal de no afiliación a la seguridad social. Pero le insisto, la sanción no es desproporcionada, es decir, creo que todos estamos de acuerdo en el sentido de que tienen que ser sancionados. Tiene que ser ejemplarizadora, porque realmente si no ponemos un ejemplo en este tema, vemos cómo hombres y mujeres de nuestra patria han entregado su vida trabajando en distintos sectores, en distintas actividades humanas, y luego cuando han cumplido su ciclo de vida, 60, 65 años, 70 años, han sido mermados y lamentablemente no pueden acceder a una jubilación, al derecho que dice la Constitución de una jubilación digna, porque definitivamente muchas veces les falta los años de aportación a la seguridad social por una actitud definitivamente de una explotación del siglo XXI, que ha sido la no afiliación a la seguridad social de los trabajadores. Porque resulta que hay grandes empresas, hasta medios de comunicación nacionales, que no afilian a sus trabajadores al Seguro Social. Ahora sí estarán obligados a cumplir. Por supuesto, y eso yo creo que
que es ejemplarizador, hay una pena importante, una pena severa. Usted acaba de manifestar un tema que también ha generado mucha polémica y que no ha sido parte del veto. Yo comparto plenamente, esta Asamblea hizo un esfuerzo enorme en tipificar el artículo 146 y bajar la pena aquí mismo, ¿no? Que se bajó de 3 a 5 años, se bajó de 1 a 3. De 1 a 3 años. Entonces realmente son penas que definitivamente luego en un Estado de derecho, donde usted tiene la facultad de tener una defensa, de tener un debido proceso, obviamente se incumple y incurre, porque eso también la sociedad, la ciudadanía tiene que estar claro, que el Código Integral Penal es una norma excepcional para los que infringen y actúan o cumplen o hacen actos reñidos con las actividades propias de la sociedad, ¿no? Le planteo otro tema polémico también dentro del veto que ha sido remitido por el Ejecutivo a la Asamblea y que tiene que ver con la situación de las mujeres embarazadas que hayan sido detenidas por el cometimiento de una infracción o de un delito. Se entiende que hoy, si la mujer está embarazada, no se le priva de la libertad. Y entiendo, y eso quisiera que nos clarifique, que con el veto ya no se establece el embarazo como una suerte de atenuante para una mujer acusada de delinquir. ¿Es así? Bueno, justamente ahí tiene que la ciudadanía saber el país que había hace 7 años atrás y el país actual, ¿no? Verdaderamente siempre hemos tenido, y a veces había una desproporción que estaba por separado antes del Código de Ejecución de Penas, que realmente no se compadecía con la realidad. O sea, el fin de un código de rehabilitación social era eso, perseguir la rehabilitación, pero teníamos cárceles hacinadas, etcétera, que eso ha mejorado muchísimo. Y ahora los delitos, y es parte también un tema que tiene que ver con el veto, los delincuentes o las personas reñidas con las actividades de la sociedad van a tener que cumplir sus penas en centros realmente adecuados por género, por sexo, y eso definitivamente mejora las condiciones. Aunque estén embarazadas. Y hay estadísticas, y a eso me quería referir, hay estadísticas que verdaderamente las personas que delinquen, o los jefes, los capos de bandas de asaltantes, de delincuentes, etcétera, comenzaron a reclutar y hay estadísticas a un número importante de mujeres embarazadas, sabiendo las atenuantes que existían en la ley, ¿no? Y haciendo la apología de ese dicho popular que echa la ley, echa la trampa. Entonces había verdaderas bandas de mujeres embarazadas. Entonces una mujer embarazada que cometa un delito obviamente va a tener la posibilidad de cumplir su pena, de cumplir su sanción, de remediar la acción que cometió contra la sociedad en un centro de rehabilitación plenamente adecuado para atender en las condiciones de embarazo que se encuentre la persona detenida. ¿Qué pasa con los adolescentes infractores y la posibilidad de recibir o no visitas de sus parejas, visitas, si se quiere, íntimas, si me permite el calificativo? Bueno, justamente aquí, y particularmente los que han seguido el debate de este Código Integral Penal, vemos como con mucha razón se ha defendido la inocencia de los niños y de los adolescentes, ¿no? Y particularmente la ley también es sabia en dar la posibilidad de la adultez a los ciudadanos ecuatorianos a partir de los 18 años. Y este mismo código determina y establece una diferenciación. Cuando hablamos de personas sobre los 18 años y adultos, hablamos de medidas de reclusión, de prisión, y cuando hablamos de menores, hablamos de medidas socioeducativas. Y definitivamente no creo que un menor de edad que tiene que ser tratado como lo que es un menor de edad, un adolescente, un niño, reciba visitas conyugales, ¿no? Imagínese el problema legal que tendríamos o las situaciones ante la sociedad de embarazos no deseados, etcétera, que se pueden dar en esta condición de un niño de 14 años recibiendo visitas conyugales o este tipo de situaciones que son para los mayores de 18 años. ¿Y eso usted también está de acuerdo con el veto? Entonces? Estoy de acuerdo con el veto, que obviamente las personas mayores de 18 años que están cumpliendo una pena tengan la capacidad de recibir sus visitas conyugales, etcétera, y no los niños de 14 años. Concluyo esta entrevista. ¿La Comisión de Justicia formalmente ya ha sido convocada para el miércoles? Estamos atentos, tenemos hoy hasta las 12 de la noche para recibir nuestra convocatoria. Extraoficialmente sabemos que tendremos sesión el día miércoles para ya tratar de manera
urgente y presentar nuestro informe no vinculante, como dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, al Pleno de la Asamblea Nacional sobre el veto parcial que el presidente ha hecho a este cuerpo legal, y definitivamente ahí tendrá la potestad del Pleno de la Asamblea Nacional de insistir en el texto aprobado en diciembre del 2013 o allanarnos al veto parcial que ha sido enviado por el compañero presidente Rafael Correa. Asambleísta, gracias por su tiempo. Muchas gracias. Gracias a Fabián Solano, él es asambleísta de la Alianza 3517 en la provincia de Bolívar, integrante de la Comisión Legislativa de Justicia y Estructura del Estado, hablando sobre el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de Código Orgánico Integral Penal. Pausa. Inicio de espacio publicitario. Convocatoria. Por disposición de la señora Gabriela Rivadeneira Burbano, presidenta de la Asamblea Nacional, y de conformidad con el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se convoca a las y los asambleístas a la continuación de la sesión número 265 del Pleno de la Asamblea Nacional, a realizarse el día martes 21 de enero de 2014 a las 14:30 en la sede de la Función Legislativa, ubicada en la avenida 6 de Diciembre y Piedrahíta, en el Cantón Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de continuar con el tratamiento del siguiente orden del día aprobado. El segundo debate del proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento y optimización del sector societario y bursátil. Atentamente, doctora Livia Rivas Ordóñez, secretaria general. Soy Virgilio Hernández. Soy Luis Fernando Torres. Les invito a mirar nuestro programa de debate, Tesis y Antítesis en el canal de televisión de la Asamblea Nacional TVL. Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres, en la misma mesa, pero con visiones distintas, en su programa Tesis y Antítesis. Los domingos a las 9 de la mañana y su repetición los jueves a las 19:30. Por TVL Ecuador, Televisión Legislativa. Convocatoria. Por disposición de la señora Gabriela Rivadeneira Burbano, presidenta de la Asamblea Nacional, y de conformidad con el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se convoca a las y los asambleístas a la sesión número 266 del Pleno de la Asamblea Nacional, a realizarse el día martes 21 de enero de 2014 a las 9:30, en la sede de la Función Legislativa, ubicada en la avenida 6 de Diciembre y Piedrahíta, en el Cantón Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente orden del día. 1. Himno Nacional de la República del Ecuador. 2. Conocimiento y resolución sobre el oficio número T1C1 CNJ 14-53 de 16 de enero de 2014, referente a la solicitud de licencia del economista Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República. 3. Conocimiento y resolución de los oficios remitidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para que la Asamblea Nacional designe 2 delegados para integrar la Comisión Ciudadana de Selección para la designación de las y los representantes de las y los afiliados, activos y jubilados, al directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES. 4. Informe de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral respecto del pedido de aprobación de la denuncia del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. 5. Informe de segundo debate del proyecto de ley reformatoria al Código Civil y Código de Procedimiento Civil referente al contrato de promesa de compra-venta. Atentamente, doctora Livia Rivas Ordóñez, secretaria general. Fin de espacio publicitario.
Seguimos informando, amigos. El Pleno de la Asamblea Nacional trabajará este martes a doble jornada. Desde las 9:30 se instalará la sesión 266, en la que se conocerá un nuevo pedido de licencia del presidente de la República para participar en la campaña electoral a partir de las 12 horas de este mismo martes 21 de enero. También el pedido de denuncia del Ecuador al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR. El segundo debate de las reformas al Código de Procedimiento Civil sobre la promesa de compra y venta y la designación de los 2 delegados del Parlamento a la Comisión Ciudadana de Selección para la elección de los representantes de afiliados y jubilados al directorio del Banco del IES. A las 14:30 se efectuará la sesión 265 del Parlamento, en la que se votará el proyecto de ley para la optimización y fortalecimiento del sector societario bursátil. En seguir siendo las únicas voces en ser escuchadas. Y en otra información, la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, invitó a los trabajadores de la empresa eléctrica Quito a ser parte del debate del proyecto de ley del sector eléctrico, que en breve será remitido por el Ejecutivo. También les planteó que presenten sus aportes al nuevo Código de Relaciones Laborales. Tener este compromiso y sellarlo como un pacto de corresponsabilidad y de avance sumamente importante para seguir cambiando las estructuras de este sistema neoliberal. Un pacto de corresponsabilidad con la clase trabajadora fue la propuesta de la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, en el marco de la posesión de la directiva del Comité de Trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito. Desde la Asamblea Nacional y como su presidenta, hemos estado sumamente preocupados de que la agenda legislativa sea el fiel reflejo de todas esas acciones que todavía faltan por hacer. El planteamiento se relaciona con 2 proyectos, la ley del sector eléctrico y el Código de Relaciones Laborales. Esta ley, la del sector eléctrico, es fundamental para el nuevo proyecto para garantizar la permanencia del control del Estado sobre este sector estratégico para el desarrollo del país. A ello se suma la elaboración del Código de Relaciones Laborales y los consiguientes aportes. Ese código laboral tiene que ser la opción para que millones de ecuatorianos y ecuatorianas tengan un trabajo digno, un trabajo reconocido por su esfuerzo, por su carga, por la transformación que están haciendo en cada una de sus instituciones. La petición fue compartida por los representantes del Comité de la Empresa Eléctrica Quito. Nosotros queremos ser artífices de ese cambio y pedimos la participación. Ojalá esto lo podamos construir en el menor tiempo posible. La actual directiva del Comité de Empresa de los Trabajadores laborará de cerca en estos y otros proyectos de ley que posteriormente se conocerá y se analizará en la Asamblea Nacional. En la ceremonia se resaltó además el aporte significativo que dieron los trabajadores para la conquista de los contratos colectivos y la lucha contra la privatización de los servicios básicos. Carlos Ochoa cumplió sus primeros 3 meses de trabajo como Superintendente de Información y Comunicación, ente creado por la Asamblea Nacional en la Ley de Comunicación. Ochoa informó que este organismo ha recibido 52 casos y destacó la apertura de los medios a cumplir con la ley. 3 meses de trabajo para las primeras evaluaciones. La Superintendencia de Información ha recibido en este lapso 52 casos sobre posibles violaciones a la Ley de Comunicación. En los que entregó el Cordicón, de los 13, 8 fueron finalizados y 5 aún se encuentran en trámite. De los 37 que abocó conocimiento la Superintendencia, 15 fueron finalizados, 19 están en trámite y 3 de ellos fueron redireccionados. Y casi todos, explica Ochoa, con una particularidad. En su gran mayoría tienen que ver con rectificaciones, pero también ha habido solicitudes por parte de 2 o 3 medios de comunicación. Sin embargo, añade el superintendente, el balance desde la reacción de los medios de comunicación ha sido positivo. Quiero destacar la posición en su gran mayoría de los medios de acoger lo que dispone la Ley de Comunicación. En muchos casos no ha sido incluso necesario la intervención de la superintendencia y los medios, por su propia iniciativa, han dado paso a pedidos de rectificación, de réplica solicitado por personas o instituciones. Aunque habló de 2 temas de coyuntura sobre los cuales la superintendencia ha puesto particular interés. La apertura de un expediente al caricaturista Bonil, pero sin abundar en detalles sobre el caso específico de la publicación de una caricatura relacionada con el allanamiento al domicilio del asesor legislativo Fernando Villavicencio. Cualquier persona en este país puede escribir, puede decir, puede dibujar lo que desee, siempre y cuando
asuma la responsabilidad de lo que hace. Y la prevalencia en ciertos noticieros y programas de televisión de contenidos de Crónica Roja. No puede, sobre pretexto de hacer un trabajo de Crónica Roja, retratar el rostro del cadáver en medio de los fieros retorcidos. Tras sus primeros 90 días en funciones, Ochoa confirmó que la superintendencia ya cuenta con una estructura básica de trabajo y que están a la espera de la emisión desde el Ejecutivo del Reglamento General para la aplicación de la Ley de Comunicación. Quiero proponer a nuestra audiencia en este momento hablar de algunos temas de carácter cultural, y quién mejor que el concejal Freddy Heredia, que está muy vinculado precisamente a estas materias. Nos acompaña ahora mismo en el noticiero de la Asamblea Nacional. Concejal, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Fabricio, igualmente, buenas tardes. Bueno, quiero empezar con un tema que aquí está pendiente en la Asamblea Nacional, que es la Ley de Culturas. Está pendiente siendo un mandato constitucional, estamos hablando de que desde el año 2009, 2010 debió haber sido aprobada de acuerdo al plazo de la primera disposición transitoria de la Constitución. Todavía no se concluye el proceso de aprobación. ¿Qué expectativa tienen los gestores culturales de Quito y del país sobre lo que podría ser esta Ley de Culturas? Bueno, el presidente mencionó ya en una sabatina precisamente que del 50 al 60% entre tasas de impuestos es lo que debe pagar un productor, por ejemplo. La tramitología que debe ser no solamente del municipio, sino de las instancias gubernamentales también significa unos ciertos retrasos y una para totalmente en la actividad cultural en la ciudad. Para nosotros es importante tener diálogos y eso es lo importante, digamos, tener un acuerdo entre el gobierno y el gobierno local para ver cómo vamos avanzando en el desarrollo de las ciudades en general. Le hemos manifestado a José Luis Serrano, viceministro de Cultura, que la principal problemática que nosotros tenemos de este 50-60%, que es el costo de las tasas de impuestos, apenas el 10% es del municipio. Y lo demás se queda en las distintas instancias gubernamentales que ya tienen fondos precisamente del gobierno. Entonces ahí nosotros estamos haciendo varios ajustes, ya estamos trabajando más de 2 años precisamente en la ordenanza de espectáculos, en la Comisión de Presupuesto, algo que ya hemos planteado también al Consejo, y ahora estamos en el proceso prácticamente final de la evaluación ya de esta ordenanza, pero también en coordinación con el Ministerio, porque necesitamos que la ley incorpore y precisamente nos dé esa ventaja a los gobiernos locales para poder hacerlo. Nosotros pretendemos que la ciudad de Quito sea el principal escenario de cultura en el país. ¿Hablaríamos de otro ejemplo de descentralización, de asumir competencias en este caso? ¿Cuál sería la figura? Bueno, en este caso estamos proponiendo nosotros la simplificación de trámites, que también es mandatorio de parte de la Constitución. La simplificación a ventanilla única, por ejemplo, sí, en los temas relacionados ahora poder entenderle a la ciudad desde los otros elementos y los actores, por ejemplo, las salas de independientes de teatro, merecen otro tipo de tratamiento. El número de aforo también se merece otro tipo de tratamiento. Promocionarle a la ciudad de Quito, no solamente en el tema arquitectónico de sus centros, sino también el tema de ciudad, el tema de todas las áreas verdes que tenemos en el noroccidente de Quito, por ejemplo. Promocionar e integrarles también al aparato productivo que es hotelero, porque muchos de los músicos, artistas, equipos de producción de cine, vienen a la ciudad y queremos nosotros promocionarle precisamente en ese sentido. Por eso es que asumir precisamente esos diálogos con el gobierno para que también nos vaya entendiendo la complejidad que ha significado para nosotros. Una es recuperar la confianza que se ha tenido con los gestores culturales y la otra es ir estableciendo una normativa que beneficie y sobre todo desarrolle el campo cultural en nuestra ciudad, que es muy potente. En la ciudad en este momento. En la ciudad, sí. ¿Y en el resto del país? Estamos propiciando precisamente estos diálogos para que se entienda la problemita de las otras ciudades. Quito como génesis de esta discusión. Precisamente. Si es que el Ministerio en este caso daría acogida a nuestras peticiones, lo que se estaría incrementando en la ley de cultura precisamente es eso, ¿no? O sea, cuáles son los beneficios que las ciudades deberíamos tener, porque la gran mayoría de las ciudades y lo que teníamos nosotros veníamos precisamente como gobierno, acabamos de pasar una etapa dura de lo que significó el neoliberalismo en la ciudad, donde el principal objetivo de la política neoliberal era fragmentarle a la ciudad. Y no era fortalecer el espacio público. Para nosotros es vital y por eso la principal política del alcalde es fortalecer el espacio público, fortalecer los lazos organizativos de la ciudadanía y sobre todo este tejido, sobre todo encontrar en los distintos puntos de la ciudad puntos de encuentro. Porque a la ciudad se la pensaba como una
como una malla, como un circuito donde mientras más rápido sea la información, más rápido se va a desarrollar la gente, pero cada vez tenía menos puntos de encuentro. Los bulevares están significando algo, los más de 1000 parques creados también han significado algo. Tenemos nosotros en el distrito cerca de 168 kilómetros de vías, de ciclovías, entre las usadas diariamente y las recreativas. Y a nivel nacional existen 120 kilómetros de ciclovías, por ejemplo. O sea, Quito está, en este caso, incrementando otro tipo de actividades, no solamente para solventar o la necesidad de un cierto grupo. Estamos llegando, por ejemplo, al noroccidente de Quito, donde hemos incrementado dos ciclovías de ruta precisamente turística que están beneficiando a la gente del Mashpi, por ejemplo, ¿no? Y ya que hablamos de esos temas, de temas culturales, la semana anterior fue muy polémica, sobre todo en redes sociales, una decisión reciente del Consejo Metropolitano de dar paso a una propuesta para que se cante la cuarta estrofa y no la segunda del himno a Quito. Es decir, que no se haga en el cántico del himno a Quito, no se haga referencia a nada que tenga que ver con España. ¿Qué consideraciones ustedes como consejo analizaron, tomaron en cuenta para tomar esta decisión? Yo creo que partiendo del proceso histórico por el que está empezando precisamente a tener un rumbo diferente el país, son 7 años de la Revolución Ciudadana que precisamente se celebraron este fin de semana, ha marcado un cambio social y cultural también a nivel generacional. Hay una generación entera que no ha visto un periodo de gobierno culminarse. ¿Sí? Hay una generación entera que necesita mirarle a su país también de otra manera y sentirse orgulloso de que el Ecuador sigue siendo precisamente ese Quito Luz de América. Desde que el Consejo empezó a asumir este cambio precisamente en el 2009, ya se cambiaba, lo que se hizo es no cantar, sino es sobre todo sobrellevar el tema del orgullo de la identidad nuestra y sobre todo la lucha que ha significado abrirnos y darnos la independencia terminada en 1822. Sí, este proceso empieza desde 1809 y hasta el primer grito de la independencia, hasta el 24 de mayo de 1822. Claro, entonces tenemos nosotros un periodo histórico que se necesita ser dimensionado precisamente en la importancia que significa recuperar nuestro pasado, nuestras luchas. Las luchas, no olvidemos que para nosotros venimos de una década dura para todo el país, donde institucionalmente entró en crisis todas las instancias sociales del Estado. Desde el 99 hasta la llegada del presidente en el 2009, tuvimos nosotros no solamente un detenimiento, no solamente en los planos de investigación, sino políticamente y culturalmente se detuvieron muchas cosas. Pero esto ha significado para nosotros es tomar una lección. Las luchas sociales que se dieron precisamente para la llegada del presidente y cuántas caídas de gobiernos ha tenido nuestra ciudad y nuestro país, cuánta gente se ha sumado, ha hecho que precisamente haga de la Revolución Ciudadana, como dice el presidente, ya una leyenda en Latinoamérica. Y este proceso también debe ser marcado en la historia, porque nosotros venimos también de un proceso social de lucha donde hubo muertos y también es un homenaje precisamente a nuestros antepasados. Pero no puede ser considerado un prejuicio por parte del Consejo Metropolitano de Quito el eliminar porque te hizo Atahualpa Pérez Grande y también porque España te amó, haciendo referencia a esa parte de la segunda estrofa a España y pasarnos directamente a la cuarta estrofa para no hacer referencia a la conquista a España? ¿No hay un prejuicio ahí? No es prejuicio. O sea, por eso digo, es importante darle realce a este bicentenario que acabamos de cumplir, donde América Latina en América Latina el Ecuador fue precisamente quien abrió y dio las pautas para estas luchas. No estamos nosotros olvidando para nada España. El himno, no lo hemos cambiado el himno para nada. El himno sigue la letra. Polémica que quedó aclarada, porque en redes sociales dijeron, el Consejo ha dispuesto que se haga una nueva letra, claro, lo cual no es cierto. Pasamos a la cuarta estrofa que forma parte del himno. Claro, pero también estamos, como digo, estamos exaltando el orgullo de ser precisamente de la patria que nos ha visto nacer a nosotros, es resaltar ese orgullo y resaltar la identidad. Pero también implica que en la historia, en los colegios, también va a regresar a ver por qué se hizo esto. Y nuestros adolescentes, como digo, nuestros jóvenes que han visto precisamente, han vivido desde niños, sus padres los van a contar
¿qué es lo que sucedió cuando entre el 99 y el 2009 sucedió en nuestro país? Lo mismo va a suceder en esta recuperación de la historia nuestra, porque esta es una historia de una lucha nuestra. Es un reconocimiento también precisamente a nuestras memorias aborígenes también, porque parte de ellos precisamente los tenemos aquí en el pleno del salón, claro, los tenemos en el Guayasamín, ¿no? Los tenemos en el salón, está el general Rumiñahui, está principalmente en el salón del Consejo Municipal. Hemos ido precisamente a recuperar esos procesos históricos y sobre todo la historia de la vida de estas personas. Tránsito Amaguaña fue una de las últimas grandes lideresas que murió hace pocos años, pero murió también en el olvido, ¿no? Recordemos eso. ¿Cómo no? Sí, recordemos eso, y murió también en la pobreza. Entonces, ¿dónde estaba un sector indígena para poder a una de sus principales referentes apoyar en los últimos días de su vida, ¿no? Cierro esta entrevista, Freddy, consultándole. Acaban de recordar, el 18 de marzo tenemos aquí un mega concierto, el concierto de Metallica. Freddy Heredia también es un hombre muy vinculado al ámbito del rock. ¿Cómo se está preparando Quito para este evento que concita mucho el interés, no solamente de los jóvenes, sino también de quienes somos un poco más adultos, ¿no? Bueno, eso implica también una articulación grande, enorme, va a ser un gran movimiento en general y acuerdo, articulación entre los distintos sectores hoteleros, la movilidad se va a implica también hacer una planificación diferente. El tema del Parque Bicentenario. El tema del Parque Bicentenario, precisamente, que es donde la ciudad empieza a tener el uso de un espacio en esas dimensiones. Que ya lo hizo en el Quito Fest, ¿no? Ya lo hizo el Quito Fest. Nosotros creo que llegue al país uno de estos eventos significa que Ecuador también está entrando dentro de los principales circuitos de América Latina que no los tenía. Precisamente en ese sentido ha sido trabajado también la ordenanza, ¿no? Es cómo facilitamos nosotros los medios y la facilidad a los productores. Además que creo que entenderle la llegada de uno de estos grupos que parte precisamente del thrash metal, uno de los padres prácticamente, hace que también empecemos a mirar cuál es esa otra ciudad que se va a dar existencia ya. Porque la mayoría de pronto irá por la curiosidad, pero la gran mayoría va porque yo crecí con esta música, va por convicción, ¿no? La mayoría. Claro, lo vamos y lo vamos a sentir con muchos deseos de escucharle, porque en las calles que nosotros hemos crecido, al menos la gente que pertenece a las culturas urbanas, ya le empieza a sentir a la ciudad también de manera diferente. Por eso digo, pensarle a la ciudad desde ese otro lado es algo que no se había hecho antes, que las culturas urbanas no estaban integradas como lo están ahora. Qué interesante. Freddy, gracias por la gentileza. Muchas gracias, Fabricio. Gracias a Freddy Heredia, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, hablando de cultura y también de rock. Pausa. Inicio de espacio publicitario. Este martes. Le quería decir muchas cosas, pero ya no tenía el valor de decirle papá. Los conflictos de la familia se podría decir que están basados dentro de un sistema. Si una persona de la familia está con algún tipo de problemas, obviamente le va a afectar a toda la familia. Este miércoles. O sea que los manglares son como un escudo natural. Claro. La gente que todavía destruye los manglares debe ser tan ignorante del tema como yo. Este jueves. Vinieron algunos animales, quisieron comerse mi flor, pero no les dejé. Niños y niñas, nos ayudan a encontrar al animal. Este viernes. Por eso tan importante hablarles siempre con amor, con dulzura. Hacer que compartan con nosotros los quehaceres de la casa. No te pierdas un especial con los mejores consejos. Donde encontraremos orientación para cuidar y educar a nuestros niños. Convocatoria. Por disposición de la señora Gabriela Rivadeneira Burbano, presidenta de la Asamblea Nacional, y de conformidad con el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se convoca a las y los asambleístas a la sesión número 266 del Pleno de la Asamblea Nacional, a realizarse el día martes 21 de enero de 2014 a las 9:30, en la sede de la Función Legislativa, ubicada en la avenida 6 de Diciembre y Piedrahíta, en el Cantón Quito, provincia de Pichincha,
con el objeto de tratar el siguiente orden del día. 1. Himno Nacional de la República del Ecuador. 2. Conocimiento y resolución sobre el oficio número T1C1 CNJ 14-53 de 16 de enero de 2014, referente a la solicitud de licencia del economista Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República. 3. Conocimiento y resolución de los oficios remitidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que la Asamblea Nacional designe 2 delegados para integrar la Comisión Ciudadana de Selección para la designación de las y los representantes de las y los afiliados, activos y jubilados al directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES. 4. Informe de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral respecto del pedido de aprobación de la denuncia del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. 5. Informe de segundo debate del proyecto de ley reformatoria al Código Civil y Código de Procedimiento Civil referente al contrato de promesa de compra-venta. Atentamente, doctora Livia Rivas Ordóñez, secretaria general. Fin de espacio publicitario. Continúa la información, amigos, aquí en nuestra Asamblea. Gracias por su sintonía. La Comisión de Educación de la Asamblea inició un proceso de socialización del contenido de las leyes de creación de las nuevas universidades. La presidenta del órgano legislativo, Jimena Ponce, compartió la información con autoridades, docentes y estudiantes del Colegio Simón Bolívar de Quito. Un proceso de socialización de las leyes mediante las cuales se crearon 4 nuevas universidades se inició en los establecimientos educativos del país. Ustedes están casi a las puertas, creo yo, ya de escoger una carrera, de escoger un destino de su vida. Muchos de ustedes decidirán irse por el tema de la universidad. Por este motivo se mantuvo un encuentro en el Colegio Simón Bolívar, en donde expusieron Héctor Rodríguez de la Universidad Yachay, César Valencia de la Universidad Regional Amazónica, Andrés Miño de la Universidad Nacional de Educación y Ana Lucía Taciguano y Miguel Ayllón respecto a la Universidad de las Artes. La presidenta de la Comisión de Educación, Jimena Ponce, destacó el aporte para el conocimiento. Para nosotros, más que un tema de trámite en la Asamblea, lo que nos ha significado es un aporte a la construcción de un país del conocimiento. Esto que decimos del cambio a la matriz productiva, la generación del conocimiento, la sociedad del conocimiento, tiene que verse en pasos concretos. Y uno de estos, pero muy importante, ha sido la creación de las 4 universidades. Los maestros también resaltaron la iniciativa que permite conocer en detalle las posibilidades de estudio. Las expectativas básicamente están en nuestras jóvenes, la predisposición, ¿por qué no decirlo?, esa ilusión que puedan tener bajo la creación de estas universidades y su inserción laboral a través de las tendencias que ellas presenten. Se abre un abanico de posibilidades para la formación y para el trabajo de los chicos. La explicación generó expectativa en los estudiantes. Por la universidad que yo me gustaría más entrar es a la Universidad de las Artes, que es, le veo un modelo genial. A mí me llama más la atención la Yachay, ya que, digamos, a mí sería para mí más importante, no sé, tecnología, nuevos avances, porque Ecuador necesita avanzar más en tecnología para llegar a ser como otros países. En la explicación participaron 360 estudiantes del Colegio Simón Bolívar. Entre tanto, este miércoles asistirán 660 estudiantes del Colegio Mejía, también para recibir la orientación de los objetivos, carreras y posibilidades de ser parte de una de las 4 universidades. Cerramos de esta manera el noticiero de la televisión legislativa. Nos vamos, Fabricio. Amigos, gracias por su compañía. Les recordamos que este noticiero se reprisa a partir de las 21 horas por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en Cuenca, a través de internet por envivo.asambleanacional.gov.es. Y mañana tenemos pleno. Claro que sí, les alertamos a nuestra audiencia. Desde las 9 horas con 30 minutos estaremos con la transmisión de los previos a la instalación de la sesión número 266 y a las 14 horas con 30 minutos la sesión número 265. Muchas gracias.